Historias, Mates y Algo Más, el programa que hace aquí el profe Fernando en la Radio del Pueblo. Le damos la bienvenida. Buen día, profe, ¿cómo le va? Buen día a todos, buen día a toda la audiencia de San Jerónimo y bueno, lo hacemos juntos, obviamente también con Juan, Sí, y hoy con con apoyo, operación técnica. con operación técnica, sí señor, así que bueno, o sea, estamos de estreno en Estamos muchas de estreno cosas. de la artística, una renovada artística para los que ven el programa, no Sí. así para los que lo escuchan que dirán de qué están hablando de esto si está igual que siempre, Y ¿no? renovada artística musical También, y renovada artística en lo que sería diagramación y vas a, ya, artística en YouTube. estamos en la prehistoria, ¿Sí? pero bueno, ya Bueno, pero así vamos se a... comienza, en un programa muy lindo, ¿no? Bueno, esperemos que así lo sea. Como todos los días, nosotros arrancamos tomando unos mates. Yo Sí, estoy lo veo acá sacudiendo. ahí, batiendo el mate. ¿Sabe por qué se hace eso? ¿Qué explicación Sí, usted le yo daría? creo que es para que bajar subir el polvillo Ujú. simultáneamente no se va a tapar el mate abajo, donde la bombilla absorbe el agua, y también le va a dar más durabilidad a la yerba que está el polvillo arriba. Es un movimiento de coctelera Claro, esa. casi de Casi de coctelería, coctelera. le diría. Así que bueno, vamos a arrancar a tomar esta yerba. ¿Cuál nos toca hoy? Hoy nos toca una que no tomamos nunca todavía, Fer. Sí, estaba viendo su Es una nombre. yerba del mercado de las más comunes. ¿Sabe qué tiene la particularidad? Esto es del paquetito de cuarto kilo. Sí, me llamaba No la sé si se dio cuenta, la atención, gente ¿eh? la puede ver. La yerba es... al revés. Exactamente. Sinceridad, ahí está. Sinceridad. Sinceridad. Que es de Cooperativa Monte Carlo, yerba L- misionera. la primera vez que veo un paquete de cuarto. Bueno, incluso hay salam de cuarto, a usted que es fanático de salam, Ah, hay salam de cuarto, y hay algunas, pero es lindo para viajar, ¿no? Usted tiene que, práctica. claro, va en micro a Buenos La pone Aires, en la mochila, en el bolso, en la cartera de la dama. en el bolsillo del El caballero. bolsillo de caballero. y, Fundamental eso. bueno, y todavía no la probamos, pero le puedo decir que es de la Cooperativa Monte Carlo, de la ciudad de Monte Carlo. También ya de esta cooperativa, no tomamos esta yerba, pero sí tomamos otra yerba de esta cooperativa, allá al principio del programa, la premium de la cooperativa que se llama Pampa. Pampa. Sí. Que ahora vi también que hay una Pampa bajo contenido de polvo, que esa todavía no la tomamos y que probablemente en los próximos días... Estamos esperando la donación. Estamos esperando que algún comercio amigo del pueblo Seguro. se haga cargo de esto y nos ceda un paquete de yerba todos Y le los hacemos la sábados. publicidad. Y nosotros le grabamos un reel todo el sábado Totalmente. mostrándolo y opinando sobre la yerba que estamos Qué tomando. buena idea. Así que bueno, convocamos a los amigos de cualquiera que sea. Voy con el del Sonso, Fernando. El Sonso, ya estaba el Sonso que iba a Sí, poner estaba poniendo la al revés bombilla al la revés, ¿eh? bombilla. Así que bueno, voy con el del Sonso y después le digo. Muy ¿Mm? bien. Le decía Pampa, es de la cooperativa Monte Carlo, que tiene como yerba insignia, como tradicional, una marca muy tradicional, que es Aguantadora. Ah, sí, esa la Yerba conozco. mate aguantadora. Aguantadora, La sí yerba más señor. rendidora, Qué buen decía. nombre, ¿eh? Qué ¿Mm? buen eslogan. Bueno, le tengo que decir que tenía expectativas más bajas. ¿Va queriendo? Es contundente, eso sí, pero dentro de una yerba comercial me parece que es bastante tomable y me da la impresión de que va a ser durable. Vamos a ver. Y eso que fuera del micrófono casi se le hierve el agua. Sí, 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 Salió sí. corriendo el hombre. Pero bueno, estamos acá. ¿Sale bien todo? ¿El audio se escucha bien? La operación técnica bárbara, acá con Mónica. Un lujo. Eh, Es porque no me creía que venía acá, por eso no, me quiso acompañar en la porque operación dice técnica. que usted es como eso que decían, me voy a pescar, y se iba por ahí a Y hacer... pescaba otras cosas. Claro. Ya, generalmente van No, a tomar vino y a comer asado. a comer asado, Tampoco, pasar una reunión entre hombres tampoco que tranquilos. van a pecar. Por supuesto. Bueno, no sé si puede dar su veredicto ya o si va a esperar tomar algunos mates más para decirme qué tal. De arranque, muy buena yerba, Sí. bajo nivel de acidez, bajo nivel de polvo, al paladar muy agradable, Sí. sí, muy empática. Sin ser una yerba premium. Sin ser una yerba premium, muy empática, sobre todo para aquellos que por ahí arrancan con el mate amargo, Ujú. que no quieren algo muy agresivo,
recomendable. Vamos a ver hacia el final del programa. Yo le pongo una fichita de que va a durar, ¿eh? A mí me da Muy la bien impresión cebado, como siempre. y el agua, ¿no? Y el agua que es indispensable para que Por el mate salga supuesto. bien, porque muchas veces hablamos del recipiente, del cebador, de la yerba, y pocas veces hablamos del agua, que acá le paso a Mónica, que es nuestra... Que está fuera de cámara. ¿Y el agua de dónde viene? El agua es agua Villalobos, Claro, con que razón. siempre nos provee la mejor agua todos los De días. todo San Jerónimo, agua envasada. Es Se la mejor llevan, que se la ponen Hay en el otras que vienen dispenser. ahora de otros lados, pero Pero no, ¿no es cierto? es nuestra. Esta viene de acá, nuestra. es propia. Sí, no. Indudablemente es fundamental el agua para tomar unos buenos mates. Después vamos a ver qué dice Mónica, a ver si ratifica lo que venimos hablando o no. Terminamos la primera parte del programa. La introducción. Que es donde nos hacemos los sommelier de yerba. Exactamente. La acidez, el bajo contenido. Como si tuviéramos mucha idea, pero bueno. Como si fuésemos, nos ve nuestro amigo Matías Purisic. No, nos mata. Nos mata. Pero bueno, vamos a hablar de historia, que de eso sí sabe, y eso sí usted tiene bueno, bien ganadas. A ver, vamos a hablar de un tema muy lindo, de una parte de nuestro territorio nacional muy particular, que está considerada una de las principales reservas de recursos naturales del mundo entero, que lamentablemente, como siempre ocurre con estos territorios argentinos de grandes reservas y poco nivel de población, en disputa por otras naciones, caso Chile, caso Inglaterra, que está conocido, y ahí ya se van a dar cuenta, como el territorio blanco. O el continente blanco. O el continente blanco. Y hoy nos toca hablar de un territorio bellísimo, preciosísimo, que es nuestra querida Antártida Argentina. Yo, antes de que usted empiece con cualquier cosa, yo le tengo que preguntar por qué es tan importante la Antártida para el mundo y por qué es tan importante la Antártida para la Argentina. Muy buena pregunta. La Antártida para el mundo es importante por varios factores. Primero, porque está considerada una reserva natural única, ¿sí?, de agua dulce, a la vez también, obviamente, reserva de minerales muy importantes, que tiene un geoposicionamiento estratégico, creo que lo estamos viendo en pantalla para la gente que nos va a seguir en YouTube, ¿sí?, un geoposicionamiento estratégico, y es un centro de desarrollo científico de avanzada fauna, flora, climatología, que permite tomar desde muchísimo tiempo procesos de mediciones de cambio climatológico. O sea, tiene, como todos sabemos, una geografía excepcional de continente, de zonas que están bajo hielo permanentemente, otras que no, y que permiten realmente una reserva natural única, virgen, ¿sí?, de agua dulce sobre todo, ¿sí?, y de desarrollo científico para todo el mundo. Esa es la importancia que tiene para el mundo y para la Argentina, ¿es la misma importancia? Para nosotros, como argentinos, tiene primero una proyección geopolítica estratégica, ¿sí? ¿Sí? Porque la Argentina es uno de los países con mayor presencia permanente, ¿sí?, en el territorio antártico. Hoy lo vamos a ver. ¿Quiénes son los otros? ¿Sí? Los otros, obviamente, Inglaterra, es imposible de obviar, la presencia de Inglaterra siempre fue permanente en litigio. Lo otro, obviamente, nuestros queridos amigos y vecinos chilenos, ¿sí? Y después hay una serie de naciones, ¿sí?, que si bien no rivalizan directamente en conflictos limítrofes, porque eso implica hablar después de lo que es el Tratado Internacional Antártico, tienen presencia en la Argentina. Pero bueno, el concepto hoy de la presencia humana en la Argentina es una presencia de desarrollo científico y por la paz. A ver si mal no recuerdo, cuando hablamos de Malvinas, cuando hablamos del Canal de Beagle, pusimos como uno de los factores de importancia su proyección sobre el continente antártico. Exactamente. ¿Por qué? Porque nosotros, la proyección que hace la Argentina sobre el territorio, o sea, uno cuando marca soberanía sobre un territorio, la marca, por un lado, por los antecedentes históricos de presencia, ¿sí?,
pero también la marca desde el punto de vista geográfico, y cuando hablamos del punto de vista geográfico, nosotros tenemos que hacer referencia a la proyección de los meridianos, ¿sí? De los meridianos nosotros reclamamos soberanía territorial entre los meridianos 74 y 25 y pedimos también soberanía entre los paralelos 60 y 90. Y esos meridianos dan lugar en función de la proyección de la extensión, digamos, más externa de nuestro territorio argentino que proyecta sobre el cono surantártico. ¿Sí? Perfecto. Esto es fundamental. Entonces ahí en la imagen lo que estamos viendo ahora es el continente antártico en general y en naranja la Antártida Argentina. La Antártida Argentina, la proyección en función de los meridianos y paralelos, ¿sí? Que la Argentina, ¿sí? Reclama y afirma soberanía territorial por cuestiones geográficas, como las dije recién, pero sobre todo por cuestiones históricas, que es las que vamos a ir trabajando poco a poco. Bueno, ¿cuándo los humanos tomamos conocimiento de que existía un continente, un lugar, que todavía no sabíamos, me imagino, si era un continente, una isla, que después terminó siendo la Antártida? A ver, nosotros tenemos que tener en cuenta que todo el sur argentino, el mar sur argentino, toda esta enorme extensión de aguas, ¿sí? Que rodea las Islas Malvinas, las Islas Orcadas, las Islas Sandwich y que obviamente bañan lo que sería la península antártica, es una zona muy rica, ¿sí? Para lo que era en su momento, a los años 1800, la caza de focas y ballenas en función no solamente de carne sino de aceite. O sea que esta zona ya desde los 1800 era permanentemente visitada por aquellos barcos, ¿sí? Pesqueros, ¿sí? Balleneros. Por lo tanto hubo cierta serie de avistamientos irregulares de esta zona, pero no muy bien definidos porque el objetivo de estos primeros viajes fundamentalmente eran funciones comerciales, ¿sí? De la pesca de ballenas y de focas en función del aceite. Pasaban por ahí. Pasaban, avistaban, dejaban en bitácora y quedaban. A ver, el primero que manda una, digamos, expedición científica no fue un argentino, no fue un británico, que acá hay una discusión muy grande, fue un ruso. El zar primero, que estamos viendo ahí en la pantalla. Este señor que estamos viendo nosotros en pantalla se llama Fabián Bellinghausen, ¿sí? Este marino ruso fue enviado por el zar primero, Alejandro I, para hacer una expedición científica y recorrer, ¿sí? Lo que sería lo que se conoció, se suponía, ¿sí? Presencia de territorio firme en lo que sería el cono sur. Me sonó más germánico el apellido que sí, ruso. Tiene un toque germánico, pero obviamente era un marinero. Tiene cara de ruso. Tiene cara de ruso. ¿Y sabe cómo se llamaba el barco? ¿Cómo se llamaba? Vostok. Ah, ahí está. ¿Sí? El mismo nombre que llevaron después, porque tiene un significado que hace referencia a la palabra amanecer en ruso, que llevaron después las naves rusas hasta el día de hoy. El circo también. También el circo, sí. Bueno, yo le doy mate porque le voy a después decir, la audiencia dice, no le dan mate. Y acá las fechas son muy importantes, porque los primeros avistamientos confirmados, que quedaron marcados en bitácora, se dieron a partir de 1820. Y Fabián Bellinghausen, le voy a decir bien la fecha, el 17 de enero de 1820, repito, 17 de enero de 1820, junto con su comandante, que se llamaba Mijael Lazarev, asientan en bitácora, ¿sí? La presencia de un territorio en el sur que obviamente luego se va a identificar con la Antártida Argentina. Y prácticamente lo recorren y lo dejan asentado. ¿Está hasta ahí? Pero me imagino 1820, si hoy es riesgoso hacer una campaña antártica, me imagino en ese momento, sin recursos prácticamente. A ver, primero los riesgos de navegar en barcos que no eran obviamente rompehielos, eran barcos reforzados en función de madera, ¿sí? En algunos de metal, pero que obviamente eran barcos muy primitivos, algunos con motor, otros con vela, en donde obviamente, esto es muy importante destacarlo,
en el polo sur magnético las brújulas no sirven funcionan. porque no te pueden marcar dónde vos estás parado. Por lo tanto, la ubicación se realizaba, uno diría a ojito, a ver, Me imagino con a los través del astros. posicionamiento de los astros, porque no había cartografía, o sea, realmente era una enorme aventura, no solamente por el hecho de poder perderse, sino por el hecho de, por un lado, impactar con un iceberg o quedar encerrado entre movimientos de iceberg, que pasó muchas veces, y la nave queda atrapada en el hielo y tener que pasar la temporada invernal, que en esa época significaba morirse congelado. Sí. Y hoy, me imagino también. Y hoy también, entonces, sí, y ha pasado. Si no te van a rescatar. Y han pasado porque nuestro rompehielo Iriza no hace un par de años atrás tuvo que rescatar a un buque europeo. Ahora, este ruso, Fabián, lo deja marcado en su bitácora el 17 de enero de 1820. Pero obviamente, siempre las apetencias de la Oficina de Asuntos Extranjeros británica siempre estuvo muy interesada en lo que era el territorio sur argentino, ¿sí? Y envía una expedición cartográfica, o sea, ya la envía con el objetivo de decir, che, hay que cartografiar todo esto. Y obviamente lo que uno descubre hay que ponerlo en nombre de la corona británica. De la reina. De la reina. En este caso era el rey George. ¿Qué pasa acá? El 30 de enero, mismo mes, no el 17, el 30 de enero de 1820, Edward Brassfield avista lo que sería, si lo vemos en el mapa, un pasaje de agua entre lo que serían las Islas Shetland y lo que sería la península antártica, ¿sí? Y arriba en una de esas islas de la península antártica y toma posesión en nombre del rey Jorge, ¿sí? Pero lo hace obviamente un par de días después, ¿sí? Porque el 17 de enero de 1820 ya Fabián Bellinghausen, el ruso, había hecho el avistamiento y lo había asentado. Acá Inglaterra ya tenía un objetivo ya predelimitado, es decir, hacer un relevamiento cartográfico de este territorio totalmente desconocido para reclamarlo en nombre de la corona británica. Claro. Y había en ese momento histórico, como hablamos cuando hablamos de la carrera espacial, como se habla tantas veces, bueno, la llegada a los polos también han sido cierta competencia. ¿Existió eso también a la hora de descubrir y de cartografiar la Antártida? A ver quién es el primero que Sí, llega. obviamente. Primero, fundamentalmente por parte de Inglaterra. Inglaterra siempre tuvo un objetivo territorial de expansión, obviamente por su pasado y su presente colonial. Y el tercero que llega acá, en realidad no era un marino enviado por un zar, no era tampoco un inglés enviado por la Oficina de Asuntos Extranjeros, era un norteamericano que en realidad venía a través buscando la caza de ballenas y focas, nada más, y que se llamaba Nathaniel Palmer. ¿Por qué digo este nombre, Palmer? Porque una de las bases más importantes de Norteamérica lleva hoy el nombre de este hombre, Palmer, que en realidad venía buscando y cazando focas, ¿sí? Y hace el avistamiento del territorio antártico. Por lo tanto, al día de hoy, y esto lo hace aproximadamente el 17 de noviembre de 1820, al día de hoy, los que se disputan el haber descubierto, ¿sí?, la Antártida Argentina está entre el ruso Bellinghausen, el inglés Brassfield y el norteamericano Palmer. Hay una discusión permanente en quién fue el primero que hace el descubrimiento o el avistamiento de estas tierras. Ahí está. ¿Se entendió más o menos ahí? Sí, se entendió. Estamos hablando de siglo XIX, ¿no? Estamos hablando del siglo XIX, 1820 exactamente. Ahora viene el tema de la presencia argentina. El tema de la presencia argentina es muy importante. ¿Por qué? Porque en el año, tengo que hacer un salto, 1903, un científico marino argentino, mira el nombre, José María Sobral, ¿sí?, que está formando parte, se había formado en Suiza, en los países nórdicos, que formaba parte de una expedición sueca, la expedición de Otto Nordenskjöld, mirá que noruego me sale, que sueco, ¿eh? Qué bien que lo ¿Sí? pronuncia. Nordenskjöld, ¿sí? Lo acompaña, el barco queda
prisionero entre los hielos, ¿sí? Ah, le pasó lo que Sí, sí, hablábamos sí, recién. le pasó lo que quedó aprisionado por los hielos y tienen que invernar entre el año 1902 a 1903. ¿Y por qué yo lo menciono? No porque venía acompañando una expedición que era sueca, sino que fue el primer argentino, ¿sí?, que pasa el invierno por completo con presencia argentina en territorio antártico. Ahora, antes de eso, yo me pregunto, por lo menos visualizaban la posibilidad, los gobiernos argentinos tenían como objetivo, o cuándo empieza a ser un objetivo del Estado argentino, llegar a la Antártida, crear bases, establecerse, investigar en ese continente. Mire, la verdad que yo tengo que decirle que en realidad recién a partir del 1900, ¿sí?, comienza a haber desde el punto de vista argentino un cierto interés científico territorial sobre este territorio, porque hay que recordar que siempre a la avanzada de lo que era el descubrimiento de zonas extremas, como en este caso Polo Sur, solían estar los noruegos, los suecos, los vamos a mencionar, obviamente Inglaterra, ¿sí? Pero el Estado argentino comienza a tener presencia a partir de un presidente que comienza a hacer gestiones, que era el que mencionamos el otro día, Julio Roca. Argentino Roca. Mirá qué particularidad, ¿sí? Y la primera presencia efectiva, y por eso quiero mencionar a Roca, la primera presencia efectiva se da en el año 1904, cuando un 22 de febrero de 1904 se iza por primera vez la bandera argentina en una isla, ¿sí?, muy cerca de toda la zona antártica, que era la isla Lauriel, que pertenece al grupo de las Islas Orcadas, ¿sí?, donde había una base científica meteorológica, ¿sí?, que Inglaterra, frente al reclamo argentino de Julio Argentino Roca, ¿sí?, la cede científicamente y Argentina toma posesión y hoy por hoy, ¿sí?, es la base Orcadas, una base actual, que la vamos a ver en una imagen después que Sí. aparece ahí, que la base Orcadas, Y si no, pídasela, sí, diga sí, qué imagen es. la ¿Tiene? número 3 si no me ¿La equivoco, 3? No, la 4. la 2, La... Esa. ahí está, la 2, la base Orcadas, que es la base antártica científica más antigua de la República Argentina, de asentamiento permanente, ¿sí?, que fue cedida por Inglaterra durante el gobierno de Roca frente a las gestiones que hizo obviamente el gobierno de Roca. Esto es muy importante porque esto afirma presencia soberana Claro, el hecho de izar en la el bandera. territorio antártico, izar la bandera, tomar posesión de una base científica que había sido desarrollada por los ingleses y que a partir de ahí Argentina mantiene una presencia permanente hasta el día de hoy. Porque en la Antártida Argentina vos tenés distintos tipos de bases, en toda la Antártida. Bases de presencia permanente, ¿sí?, o sea que mantienen su presencia, su personal durante el invierno, y bases de presencia temporaria, ¿sí? Esa base, ¿sí?, es la base Orcadas. Es la más antigua, vuelvo a repetir el año, 1904. Ahora, ya para 1904, obviamente, ciertas naciones tenían mucho interés en este territorio antártico. Falta mucho todavía para lo que sería el Tratado Antártico. Por lo tanto, de acuerdo al país, ¿sí?, era el nombre del territorio antártico. A la península antártica argentina le llamaba Tierra de San Martín. Los chilenos obviamente le llamaban Tierra de O'Higgins, ¿sí? Mientras tanto, Inglaterra le llamaba Tierra de Graham, en función de Sir Graham, que fue un gran expedicionario de la zona, ¿sí? Y los Estados Unidos le llamaban Tierra de Palmer, en función de aquel ballenero que las avistó en Que no tenía 1820. ningún interés en la No tenía soberanía ningún ni interés. nada. Lo que pasa es que era una zona de mucha caza Claro. furtiva de focas, de ballenas, y era necesario a veces, muchas veces, tener puntos estratégicos donde poder recalar, ¿sí? Nada más, a Palmer no le interesaba nada, pero Palmer pasa a la historia de una de las bases más importantes que tiene Estados Unidos al día de hoy. Me nombraste algo así al pasar que seguramente vamos a ahondar más, que es el Tratado Ah, Antártico, muy ¿no? bien, sí No sé si señor, es lo que viene ahora o si viene más adelante. sí señor, porque vos fíjate, si nosotros hablamos de la Antártida Argentina, hoy,
forma parte de nuestra provincia más nueva de todas, la provincia de Tierra del Fuego, de los cuales la Antártida Argentina, en nuestra jurisdicción, es un departamento que corresponde a la provincia de Tierra del Fuego. ¿Qué pasa? Si vos te vas a Chile, Chile te dice, no señor, dice, la Antártida es una comuna antártica y corresponde a una provincia antártica chilena. O sea, acá hay una cuestiones de disputa de soberanía. E Inglaterra hace lo mismo. En un momento, ¿sí? Las naciones más interesadas, que eran obviamente Argentina, Chile, Inglaterra, Norteamérica, y también se sumaban otros países como Francia, Noruega, Dinamarca, también Nueva Zelanda, firman en Washington exactamente el 1 de diciembre de 1959 un tratado que llamó el Tratado Antártico. Esto es fundamental. ¿Y qué establece? El Tratado Antártico, que en realidad se efectiviza, ¿sí?, el 23 de junio de 1961, establece cosas que son fundamentales. Primero, dice que la Antártida es una reserva natural consagrada a los recursos naturales, a la paz y a la investigación científica. Punto número 1. Repito, paz, reserva natural e investigación científica. Por otro lado, establece como si fuera un paraguas o un congelamiento de todas las disputas soberanas de los países en cuestión. Argentina, Chile, vamos a mencionar lo importante, Argentina, Chile, Inglaterra. En donde dicen, señores, o sea, se hace un congelamiento de estas disputas, no es que se dejan de lado, pero se mantienen congeladas. O sea, no se reconocen ni se dejan de reconocer. O sea, las disputas están, sí, están, ¿sí? Pero ningún país avanza en función de eso. Como que congela la cuestión soberanía, una medida que la suspende. Pero los países dicen, bueno, perfecto, pero yo no voy a renunciar a mis derechos soberanos, en el caso de la Argentina, sobre la Antártida. O sea, nadie renuncia, pero no avanza ningún reclamo. ¿Estamos hasta acá? Por el otro lado, ¿sí?, establece claramente el Tratado Antártico que sobre territorio antártico no puede haber bases que tengan objetivo exclusivamente militar, ¿sí? Si bien la presencia militar es importante, es una cuestión de logística, no puede haber una cuestión militar, no puede haber actividad radioactiva, o sea, no puede ser un lugar de desechos radioactivos ni de desarrollo atómico para preservar el medio ambiente. Por un momento Francia quería utilizar. Francia quería, pero el tratado no lo permitía. Que tampoco puede ser un lugar en donde uno dice, bueno, como está ahora tan de moda, aprovechamos la Antártida, sabemos que tiene recursos minerales, vamos a hacer un mega desarrollo minero. Eso está prohibido, el mega desarrollo minero, como también está prohibido toda actividad comercial. O sea, es una zona franca de actividad científica fundamentalmente, sin beligerancia militar. ¿Estamos hasta acá? Esto es fundamental entenderlo. ¿Cuántos países firman el Tratado Antártico? En realidad hay que establecer varias cosas. Nosotros tenemos aquellos países que son consultivos del Tratado Antártico, prácticamente hay 19, que son aquellos países que por su trayectoria histórica y decisión política han tenido permanentemente presencia y protagonismo en el escenario antártico. Argentina. Y vamos a ver ahora por qué. Y aquellos que obviamente por una cuestión geográfica reclaman un cierto y determinado territorio. Entonces tenemos países consultivos en donde está Argentina, donde está Chile fundamentalmente, y tenemos países no consultivos que son el resto, casi unos 57, que también se puede ampliar a todos aquellos países que forman parte de las Naciones Unidas, pero es como que forman parte del tratado pero no tienen voz ni voto. Este tratado muchas veces dice, cuidado que en tal fecha va a vencer. No, el Tratado Antártico Internacional, que es un marco jurídico de derecho internacional, viste que hoy el derecho internacional es como que, de acuerdo, si me interesa, lo tomo, no lo tomo, no. Establece un marco jurídico internacional de relación entre las naciones vinculadas con la Antártida y no tiene fecha de vencimiento. Importante esto. No tiene fecha de vencimiento.
Lo que sí es importante destacar que alrededor del año 1991, ¿sí?, los países que forman parte del Tratado Antártico firman lo que se llama el Protocolo o el Acuerdo de Madrid, en donde se hace referencia a que la Antártida Argentina no puede ser zona de explotación comercial, ¿sí? Junto y hace referencia a toda la cuestión del medio ambiente y la preservación del medio ambiente. El Acuerdo de Madrid de 1991 sí tiene una fecha de revisión que va a ser en el año 2048. Entonces lo que se especula, ¿sí?, es que en el año 2048, donde casi se cumplen 50 años de este protocolo de Madrid, se puede llegar a modificar alguna de sus cláusulas, ¿sí?, y que por lo tanto dejaría la puerta abierta para que grandes potencias extranjeras comiencen a utilizar o desarrollar actividades, por ejemplo mineras, en la Antártida Argentina. Si bien el tratado internacional no lo permite. ¿Qué tiene abajo la Antártida? Me habla de la minería. ¿Qué más tiene? ¿Qué otros recursos? Mira, primero, o sea, estamos hablando que es una de las fuentes de agua dulce más importantes de todo el mundo, los dos casquetes, ¿sí? Y agua y de zonas no contaminadas, que ha sido impactada varias veces por el problema de la capa de ozono, por el deshielo que permanentemente se mide. O sea, se considera que hay distintos tipos de minerales, ¿sí? Pero todo desarrollo que se ha hecho en función de la ciencia, no en función de una especulación de poder desarrollar un comercio. O sea, se calcula que obviamente por las características que tiene lo que sería el Polo Sur, más allá que es una zona de difícil explotación porque la vida, estamos hablando de lugares de temperatura de menos 20 a menos 40 grados bajo cero, todo tipo de explotación comercial es difícil, pero se calcula y se considera que puede haber reservas muy importantes de minerales, puede haber reservas de petróleo, puede haber reservas de gas. ¿Qué tenemos que tratar de que nadie vaya a meter los garfios ahí? Exacto. Ahora, ¿no? Esto que yo te estoy diciendo, ¿sí?, el hecho de que Argentina al día de hoy sea, ¿sí?, uno de los países con mayor presencia en la Antártida Argentina y que a la vez tenga voz y un peso importantísimo en el Tratado Antártico, depende de nuestro pasado histórico, de personas de nuestro pasado histórico, ¿sí?, que realmente marcaron la diferencia. Y acá es justo y necesario que yo mencione a varios. Es imposible mencionar a todos. Hay uno que está ya en la... Pero ya lo tenemos en pantalla. Estamos hablando de Hernán Pujato, ¿sí?, que llegó a ser general de división, ¿sí?, del ejército argentino. Hernán Pujato, ¿cómo te puedo decir? No tiene nada que ver con nuestro pueblo. No tiene nada que ver, pero entrerriano de Diamante el hombre. ¿Ah, sí? Sí, señor, nació acá nomás, en la provincia de Terrión, en Diamante. Y Hernán Pujato está considerado, mirá cómo se lo llama, como el San Martín de la Antártida. El San Martín de la Mirá Antártida. qué nivel, mucha literatura que analiza toda la historia antártica, el San Martín de la Antártida o el padre de la Antártida. Este hombre, y nobleza obliga a reconocerme, me tengo que detener un poquito en su historia, era un soldado del ejército argentino, hizo carrera militar en el colegio militar, hizo carrera en el colegio superior de guerra, o sea, tenía una formación, ¿sí?, realmente muy importante. Llegó a ser diplomático en la embajada de Bolivia, pero uno de sus primeros destinos justamente fue en el regimiento de montaña 16 de Uspallata, donde él comienza a tener el contacto con los Andes, el contacto con la nieve, el contacto con ese clima extremo, y comienza a ser un eximio esquiador. Pero esquiador, como se llama, esquiador de fondo, que es el esquiador que esquía sobre meseta, no que va bajando. Sí, el esquiador de fondo es toda una técnica que si uno va a Ushuaia, a las zonas del sur argentino, se practica. El esquí de fondo es el esquí en donde uno va haciendo este movimiento y va atravesando zonas rectas, lisas, ¿sí? Y él es el primero que tiene una visión geopolítica estratégica, ¿sí?, sobre la Antártida, y dice: la presencia argentina de la Antártida es fundamental, y la presencia argentina en la Antártida se tiene que hacer a través de su poblamiento. ¡Wow!
No estamos hablando de ir, dar una vuelta, plantar una banderita y pegar una vuelta. Estamos hablando de plantar población argentina. Familias. Es la primera vez que una persona, en el contexto del escenario antártico, dice, señores, hay que establecer familias porque de esta manera se marca soberanía territorial. Y él le presenta algo que fue fundamental, fue para la Argentina un antes y un después en la historia de la Antártida Argentina, el famoso Plan de Operación Antártico, y se lo presenta en su momento, año 1949-1950, a quien era en ese momento presidente de la Nación, Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón lo recibe, lo escucha, lo toma y dice, señor general, dice, ponga manos a la obra, así le dice, ponga manos a la obra, le delega automáticamente toda la autoridad. A partir de eso surge algo estratégico en la Argentina que se llamaba el Instituto Antártico Argentino. ¿Por qué sí se llamaba? Porque se llama, no, se llama. No, se me había llama. asustado. Sí, se llama, por ahora se llama, ¿sí? Y la Dirección Antártica Argentina después. El Instituto Antártico Argentino es en que lidera, ¿sí?, todo el proceso, ¿sí?, de todas las campañas antárticas que se van a dar en este momento, del cual obviamente él fue su director. Y el señor hay que organizar un instituto argentino antártico para organizar toda esta enorme campaña, dice, hay que poblar el continente antártico con familias. Después dice, hay que instalar bases operativas para poder hacer esto, ¿sí? Hay que desarrollar una presencia que no sea solamente logística, sino también científica. Mirá la visión de futuro que tenía Pujato. Y obviamente dice, hay que conseguir un rompehielo, porque no hay manera de llegar. No teníamos rompehielo, o por lo menos dos. A tal punto que el gobierno de Perón en ese momento encarga a Alemania el primer rompehielo que prácticamente tuvo en su historia, que estuvo operativo casi hasta el año 1982, que obviamente se llamó rompehielo General San Martín, que fue nuestro primer rompehielo. El actual es el rompehielo Almirante Iriza, que fue hecho, si no me equivoco, en Dinamarca o en Finlandia, operativo 100%, que tuvo un protagonismo terrible en la guerra de Malvinas, pero eso sería otra historia. Pero a partir del rompehielo, ¿sí?, él comienza a desarrollar todas las campañas antárticas y él dice, señores, mirá qué meta pone, hay que llegar al Polo Sur. No solamente hay que establecer bases antárticas, lo hace, establece una base muy importante que es la base San Martín, activa al día de hoy, una de las bases antárticas científicas más importantes, es la que estamos viendo ahora, ¿sí? Después vamos a ver la cantidad de bases antárticas que hay, y establece las bases logísticas, científicas y operativas para una meta fundamental que es llevar presencia argentina exactamente al Polo Sur, es decir, a la meseta, porque es una meseta que se va subiendo, a una meseta que está muy alta, totalmente cubierta de hielo, donde no había cartografía, donde no había puntos de referencia, donde tenemos temperaturas extremas que llegan hasta los menos 40 grados, o sea, se congela todo, hasta el combustible. Y dice, señores, hay que llegar al Polo Sur. Fíjate este primer protagonismo que tiene esta persona, que era fundamental en lo que sería la historia. Me tomo un mate. No, tome, perfecto. Yo le quería preguntar sobre la presencia humana en Argentina, que me hablaste de que haya familias, y qué otras cosas tenía que haber para ratificar esa presencia argentina en la Antártida. A ver, primero siempre es necesario la decisión política. Y la plata, me imagino. Segundo, es necesario el dinero, en donde no solamente el Estado invirtió dinero, sino también muchos particulares invirtieron dinero en función de un objetivo soberano muy importante. Pero invirtieron dinero los particulares con un fin altruista o con alguna intención comercial. No, mira, hasta donde yo sé, en esta época sí, la visión altruista de nuestros grandes emprendedores, por así decirlo, realmente existió. Porque yo tengo que mencionar que en algunas oportunidades la primera presencia de personal femenino, ¿sí?, que le encaran justamente a Pujato, se hace a través de un apoyo económico de empresarios muy conocidos que eran Pérez Compaq,
que ponen Ajá. la plata para eso, y gracias a ello, sí, porque la presencia femenina en Antártida, esto era una actividad que en su momento, en la década del 50, en un principio se consideraba que era exclusivamente para hombres, o sea, son extremas, pero la primera presencia femenina, que luego se va a dar más adelante a través del establecimiento de familia, se hace con inversión privada, de empresas privadas como Pérez Compaq. Sí, O incluso sea, no sé si lo tenés en la bitácora, en el organigrama que trajiste, pero en la Antártida hay una radio, sí, que es señor. LRA 36, 6. Radio Arcángel San Gabriel. Radio Arcángel San Gabriel. Sí, vamos a No sé hablar si también de eso. emite, ayer quise escuchar y no... No sé, sinceramente, pero es... Supuestamente está transmitiendo en 15.476 kilohercios, pero intenté escucharlo y no pude. Recién hablé con el Kun, que es el profe de acá de percusión, que Sí, trabaja en Radio sí. Nacional, en un lugar tan caro a sus afectos, Ujú, Fernando. sí, señor. Y me decía que le parece que no está transmitiendo. Le parece que no está transmitiendo. Habría que averiguar, pero lo podemos averiguar tranquilamente, Sí, ¿eh? Sí, sí. porque... Yo traté de escuchar y no pude. Todo en el marco de un organismo de Radio Nacional que se llama RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Sí, ¿no lo habrán cerrado? Y Bueno, vamos a ver. si no lo cerraron, lo vaciaron, seguro, Claro, ¿no? claro. Que hay una persona que es Corol, Adrián Corol, Sí. hermano de Diego Corol, el de Circo Te iba a Digital, decir eso. que fue director de RAE y que merced a un amigo de él que tiene unos equipos muy importantes de transmisión en Miami, RAE Retransmite. transmitió a través de esos equipos porque los equipos de Radio Nacional están absolutamente caducos. Ah, no me digas. Bueno, Qué pena. no fuimos por las ramas, Fer. Disculpe que lo haya No, está metido en bien. esto. Pero interesante, Es ¿no? interesante. Y ¿sabe por qué le decía? Porque generalmente las que hacen radio en la Antártida, en Radio Arcángel San Gabriel, son mujeres. Son mujeres. Son mujeres. Mirá vos qué detalle, no lo sabía. Sí. Bueno, hablando de Pujato, entonces considerado el padre de la Antártida, el fundador de lo que es la base San Martín, ¿sí? Es importante hablar de la continuidad de su empuje, ¿sí? Porque a partir de ahí viene otro hombre que estaba formado dentro del ejército argentino, que fue Jorge Eduardo Leal, que va a poner la vara muy alta y dice, señores, vamos a llegar, ¿sí?, por tierra al Polo Sur. Vamos a llegar por tierra al Polo Sur. Y organiza lo que se conoce como la Operación 90, 90 grados, es justo el lugar que marca el Polo Sur, ¿sí? Y lo va a hacer por tierra en una de las hazañas más increíbles, ¿sí?, de todo lo que era la historia antártica, porque hasta ahora nadie había intentado llegar por tierra al Polo Sur. Sale de una de las bases argentinas, se llama Base Belgrano, con una dotación de unos 10 hombres aproximadamente entre oficiales y suboficiales, con una serie, con unos equipamientos especial que eran tractores, ¿sí?, que los vamos a ver después en la foto, que se llamaban Snotcat, que cada eje, o sea, cada cabeza de eje es un triángulo de orugas que permite avanzar sobre el territorio congelado. Si no me equivoco, creo que es la imagen número 4 o 5. ¿Sí? Y que tiene que enfrentar temperaturas de 30 a 55 grados bajo cero. Ahí quedémonos en esa imagen. Y llega al Polo Sur, justamente, un 10 de diciembre de 1965, iza el pabellón nacional. Para aquellos que nos siguen por YouTube, van a ver que en el fondo están estos tractores, que en realidad arrastraban a la vez trineos, porque había que llevar todo. El combustible fundamentalmente, porque agua vos tenés por todos lados, pero está congelada, pero lo que necesitas es poder descongelarla, con el peligro de que por ahí hasta el combustible se congelaba. Y era en realidad esta operación, que era una operación prácticamente secreta, porque estamos en 1965, en donde todavía estamos al punto cúlmine de lo que era la Guerra Fría, y en la Antártida vos tenés presencia rusa y tenías presencia norteamericana también. Y cuando llegan al Polo Sur, el radarista de la base norteamericana, Admund
Amundsen Scott, una de la base más grande que tiene Norteamérica, detecta movimiento en la zona y van a ver quiénes son estos tipos que están caminando por acá. Y los encuentran a los argentinos plantando bandera en pleno polo sur. Y dice, ¿ustedes de dónde vinieron? Nosotros venimos a la península antártica. No lo podían creer. Habían atravesado prácticamente 45 días de marcha, sorteando lo que decía Leal, lo más peligroso de todo eran las grietas, porque muchas de las grietas por ahí no se veían. Cuando pasaba el primer Scott Cat, que es el tractor, la resistía, pero cuando pasaba el segundo se hundía en grietas con una profundidad infinita, o sea, te caían en esa grieta, no te sacan nunca más, y habían llegado a tal punto que habían armado las carpas y los norteamericanos dijeron, che, pero no se queden en las carpas casi 50, 40 grados bajo cero, vengan a la base y les hacen todo un recibimiento de anfitriones, hay que reconocerlo. Entonces, ¿usted cómo se vuelven? Dice, no, nos volvemos de la misma manera que vinimos. O sea, ¿cómo? Volviendo, o sea, ida y vuelta hizo Leal. Fue una hazaña que en ese momento, obviamente, la única manera de poder seguir los movimientos era a través de la radio de onda larga, VHS, porque obviamente acá no tenés GPS, no tenías internet, no tenías señal de satélite, no había satélite todavía. O sea, realmente una hazaña para la época fue increíble que la revista Gente lo presenta en su portada con ese rostro de Leal quemado por el hielo antártico, barbudo, con el equipamiento naranja, que era el equipamiento que utilizaban las Fuerzas Armadas Argentinas, porque era lo que más te distingue en el territorio antártico, porque el color naranja no es un color que exista, pero no estamos hablando de ropa de alta tecnología que evita sudar como ahora, estamos hablando de ropa de lana, ¿sí? Es más, Leal dice que los hombres de él tenían que hacer poco movimiento físico, porque si hacías mucho movimiento físico te transpirabas. Y se te transpiraba con 40 grados bajo cero afuera, por más que estuvieras con mucha ropa, la ropa se congelaba y te congelabas. Y vivían en carpas de tela, sí que uno dice, pero son las carpas de tela parecidas a las que nosotros usamos en nuestra adolescencia en los campamentos. Obviamente eran carpas antárticas, ¿sí? De manera tipo iglú, de manera que en ningún lado el viento golpee fuerte sobre una pared y la tumbe, pero durmieron 45 días la intemperie, fueron y vinieron y marcaron lo más importante, presencia argentina en el Polo Sur y establecieron una base que fue la base de reabastecimiento, donde ellos dejaron parte del combustible para que a la vuelta tener combustible, que fue la base Sobral. O sea, fíjate el ímpetu que tuvieron estos argentinos, que fue una noticia no solo argentina. Esa foto que están viendo ustedes en imagen recorrió el mundo entero, como diciendo, los primeros argentinos en llegar caminando, ida y vuelta al Polo Sur. Fíjate qué hazaña extraordinaria. Y para aquellos que han estado en la Antártida, yo no lo estuve obviamente, pero lo he leído, en la Antártida es muy fácil perderte porque primero la brújula no funciona. Tenés que manejarte a través de los astros, el astrolabio, o sea, sistemas de navegación marítimo en muchos casos. Y sobre todo, no tenés punto de referencia. O sea, porque vos en el llano tenés una montaña, un árbol, un camino, un río. Acá vos tenés un manto blanco infinito. Sí, yo también me imagino que hoy con la tecnología satelital, con el GPS, hoy es otra ya ha cosa. cambiado la cosa, ¿no? Hoy es otra cosa. Hoy es otra cosa. Hoy cualquiera va a la Antártida. Hoy es otra cosa. Pero los bajos cero, los 40 grados bajo cero, los tenés. Hoy la Antártida es un destino turístico que es posible Eso te quería gracias a la presencia de nuestras bases antárticas permanentes, de las cuales hay bases que mantienen dotación de familias, hay bases que mantienen una escuela, creo que la escuela se llama Presidente Raúl Alfonsín, y como vos habías dicho recién, ¿sí? Hay no solamente iglesias, sino que hay nacimientos asentados de argentinos que han nacido en territorio antártico, ¿sí? Y generalmente el periodo de permanencia suele ser 6 meses, aproximadamente. Yo te quería preguntar por el turismo específicamente. ¿Hay un debate sobre el turismo en Antártida? Si está bien que haya turismo en la Antártida, si no está bien. Mira, yo te digo mi posición personal. Pues siempre la presencia humana es contaminante, ¿no? O sea, el turismo cuando va a la Antártida es un turismo, primero, ¿sí? Muy especial, porque no podés ir en cualquier época del año. ¿Sí? Es un turismo también que tiene
ciertas contraindicaciones para gente con ciertos problemas de salud, obviamente. ¿Sí? Es un turismo que se hace sobre todo en la etapa de verano y hasta el punto de vista argentino siempre fue y está muy regulado sobre evitar el tema de la contaminación ambiental, porque en realidad la gente que ha hecho turismo en la Antártida gran parte del tiempo la pasa embarcada Claro. en el viaje y en el recorrido. Es poco el tiempo que se permanece en lo que es tierra y es como ocurre en nuestros parques nacionales, en donde vos tenés que respetar, tenés que tener una disciplina ecológica, en donde vos no podés tirar un solo papel en un parque nacional porque estarías contaminando. Yo creo que es importante porque marca lo que decía Pujato, presencia argentina, pero no solamente presencia argentina desde el punto de vista científico, ¿sí? Porque las campañas antárticas se reúnen todos los años y todos los años se va renovando personal científico del CONICET argentino, que es uno de los institutos científicos más importantes de desarrollo permanente a nivel internacional, porque se estudia permanentemente flora, fauna, cambio climático, movimiento terrenal, movimiento de los glaciales, comportamiento de los glaciales, movimiento migratorio de fauna, de flora. Permanentemente se están estudiando, ¿sí?, cuestiones científicas, sino también la presencia de gente común como vos o yo, que no somos científicos y que queremos pisar parte de nuestro territorio antártico también. Claro. Y entiendo yo, vos por ahí me confirmarás, que con mayores recursos, menores recursos, siempre la presencia argentina en la Antártida es algo que ha trascendido las ideologías, ha habido Sí, gobiernos de facto, democráticos, más de derecha, más progresistas. Es así, ¿no? Es una causa nacional que trasciende el aspecto ideológico. sin duda. Mira, el tema de la presencia en la Antártida, es una zona en donde para la persona que permanece, que vive, que trabaja, que es científico en territorio antártico, es como que las diferencias de nacionalidades no existen. ¿Sí? Hay una hermandad, porque ahí te salva, si tenés algún problema, te salva el otro, Cualquiera. te salva el vecino, ¿viste? Y el O sea vecino que es otra base. más allá de esa puja, hay colaboración entre Hay los distintos países de colaboración, la Antártida. siempre hubo colaboración científica, o sea, en ese sentido, el perfil de la persona, del científico antártico, es como que barre las fronteras que pueda haber mezquinas de intereses de las naciones. Si bien, obviamente, toda nación tiene un interés, porque, por ejemplo, Norteamérica tiene una presencia muy importante en la Antártida, tiene la base más grande antártica que existe, que es la Edmund Scott, casi con 200 personas permanentes en Polo Sur, ¿sí? También hay bases rusas, y últimamente hay un avance impresionante con mucha decisión política chino, Ajá. de presencia china, con mucha decisión política, mucho apoyo económico y avanzando en presencia. Obviamente siempre respetando lo que es el Tratado Antártico, que es con fines científicos, ¿sí? Con fines de humanidad, con fines de desarrollo de la ciencia. Pero la presencia china hoy es muy importante. ¿Se sabe más o menos, o sabés vos más o menos cuántos argentinos viven en la Antártida? Yo lo que te puedo decir es lo siguiente, sí, sí, sí. Mira, una sola base, la norteamericana, ¿sí? Lleva, que te mencioné, Edmund Scott, que lleva el nombre de un sueco que fue el primer hombre que llega al Polo Sur, y de Scott, que era un británico que le gana por meses y muere congelado, ¿sí? Tiene permanentemente arriba de 200 personas, que es muchísimo, porque implica que tener 200 personas se tienen que autoabastecer permanentemente, o sea, generar su propia electricidad, llevar su propia comida, o sea, mantener hoy obviamente tienen un aeropuerto muy importante, tienen puente aéreo muy importante. Argentina, hoy por hoy, es el país con la mayor presencia en bases en la Antártida, tanto permanentes como temporarias. Hoy Argentina tiene 13 bases instaladas en lo que sería península antártica y lo que sería ya el cono sur, ¿sí? 6 son permanentes, es decir, durante todo el año. 7 se cierran durante la época invernal, que es la época más extrema. Y te las voy a mencionar. Primero, la más importante de todas,
la base Comodoro Marambio, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la primera base donde se establece la primera pista de aterrizaje hecha a pico y pala por los argentinos. Y Marambio lleva el nombre Vicecomodoro Marambio porque Marambio fue la primera persona que con un avión bombardeo británico de la Segunda Guerra Mundial, que se llamaba Abraham Lincoln, navegó o voló por encima del Polo Sur. Mirá lo que te estoy diciendo. Entonces, en honor a Marambio, la primera base, esta base lleva su nombre, que es la que tiene el nudo logístico hoy, que es donde hoy por hoy, porque tiene, está sentado sobre piedra, por eso lo tuvieron que hacer a pico y a pala, es donde hoy aterrizan, por ejemplo, nuestros aviones Hércules, ¿sí? En lo que es el reabastecimiento. Después tenemos algo muy importante, que es la base Esperanza. En realidad hubo 3 bases, 1, 2, 3. La tercera es la más importante, ¿sí? Que es donde está asentada la escuela, ¿sí? Donde está asentada la radio, donde está asentada en un lugar que se llama Fortín Cabral, las familias, ¿sí? Están asentadas las familias, ¿sí? Que hoy están permanentes. Generalmente son familias que acompañan al personal militar de esa base, ¿sí? Esa es la base de Esperanza. Después está la base Carlini, que es un centro de investigación. La base Orcadas, que nosotros la habíamos mencionado, permanente, la más antigua de una, específicamente de investigación meteorológica y científica, donde funcionó, no te lo había dicho antes, la primera estafeta argentina del correo argentino funcionó ahí, ¿sí? En base Orcadas. Después está la base Belgrano 2, la más austral de todas, está considerada, la base San Martín, la que hizo Pujato, y después están las bases temporarias, ¿sí? Que son bastantes. Entre todas las bases, ¿sí? Argentina tiene una presencia efectiva entre todas las bases entre 150 y 200 personas, ¿sí? Que es lo que tiene una sola base en Norteamérica. Pero la presencia es permanente y lo importante es que están desgranadas en distintos lugares, lo cual logísticamente es estratégico. En algún momento me nombraste, no te quiero meter en camisa de once varas, ¿no? Pero me hablaste de los nacimientos en la Antártida. Sí. ¿Se sabe quiénes son? Sí, yo no recuerdo ahora, por supuesto que sí, porque en su momento fueron muy importantes, sí, hubo nacimientos y obviamente registro civil. No te podría decir ahora el nombre, pero si uno lo busca por internet está. Seguramente sería interesante hablar con, Sí, con sí, algún sí. antártico, Sí, alguno de los antárticos. puros. ¿Hay otro país que donde hayan nacido? Chile también. Chile también. También tiene presencia de familias. Me contaron a mí que Chile los también. chilenos cuando nació un argentino en la Antártida dijeron, también tiene que nacer un chileno. Y mira, yo se llevaron me una chilena embarazada me extrañaría. a la Lo que sí es Antártida, importante tener en cuenta que en el personal que vive en las bases antárticas, la camaradería entre chilenos, argentinos, británicos, norteamericanos, rusos, o sea, supera toda división de frontera. Esto es importante destacarlo, ¿eh? Esto es así, o sea, porque es la esencia que decía Pujato, o sea, el territorio antártico, decía Pujato, mira, ahora me acuerdo de la frase, decía, no se conquista, decía él, se comprende. Y se vive. Está bueno este criterio porque hemos tenido con muchos de los protagonistas de esta historia que vos me estás contando situaciones muy tensas, ¿no? Muy tensas. Muy tensas. Al borde de guerra. Muy tensas. Y sin embargo, dentro del continente antártico no hubo guerra de Malvinas, no hubo conflicto del Beagle, No. Obviamente. Digo en cuanto a la colaboración. Nadie dejó morir a un chileno no hay esa suspicacia. A ver, un poco para ir avanzando. Yo te hablaba de Pujato, el padre, sí, el San Martín de la Antártida, a mí me gusta ese nombre. Después hablaba de la enorme hazaña de Leal, ¿sí? De llegar a pie, ida y vuelta, ¿sí? Con un destacamento antártico. Pero faltaba la parte aérea, porque Marambio, yo te lo había mencionado en la década del 50, hace un sobrevuelo nada más. Y acá parece, que no se podía quedar atrás, lo que era la gente de la Fuerza Aérea, y dice, nosotros vamos a ir al Polo Sur y vamos a aterrizar en la Antártida con 2 aviones, ahí se está viendo en foto, ¿sí? DC-3, para que la gente lo ubique, esos aviones eran los aviones que Argentina le había comprado a Norteamérica luego de la Segunda Guerra Mundial. Era un avión terriblemente fiable, robusto, pero de 2 motores a pistón, no presurizados, ¿sí?
que eran los famosos aviones de tropa que uno puede ver por ahí en las películas de lo que sería el desembarco en Normandía, donde se tiraban los paracaidistas. Bueno, esos viejos Douglas DC-3 eran los que la Armada, tomaron dos en las mejores condiciones, ¿sí? Y le agregaron algo muy importante, que es en el tren de aterrizaje, enormes trineos de metal, porque vos lo que tenés para aterrizar es una pista de hielo, ¿sí? Y nieve, no tenés otra cosa. Y ellos, en una hazaña increíble, realmente, el capitán de fragata Hermes Quijada, lo ven en la foto del avión, en el año 1962, con dos aviones Douglas DC-3, aterriza en el Polo Sur en algo que realmente parecía hasta el momento imposible. Va y vuelve, ¿sí? Más adelante dijo la Fuerza Aérea, bueno, nosotros no nos podemos quedar atrás. Dice, otro gran piloto de la Fuerza Aérea, que en este caso se llamaba Oliesa, Mario Luis Oliesa, el vicecomodoro Mario Luis Olesa, en el año 1965 dice, vamos a subir la vara más alta. Dice, no vamos a aterrizar solamente en el Polo Sur, como hizo la gente de la Armada, y pegarnos la vuelta. Vamos a aterrizar en el Polo Sur y vamos a hacer el primer viaje transpolar, es decir, atravesar el polo. ¿Me siguen? Si fuera por abajo, atravieso el polo y vamos a aterrizar en Auckland, Australia. Lo cual parecía una locura, pero lo hace. Y lo hace, obviamente, con otro viejo avión Douglas DC-3 que se llamaba el Montañés. Lo tenemos en imagen, ahí la foto en blanco y negro, en donde obviamente toda la experiencia de la Armada fue muy provechosa, cargado de combustible por todos lados, porque, claro, a ver, la hazaña que hace es, sale de Marambio, ¿sí? Y va hasta el Polo Sur, aterriza en Polo Sur, está en contacto con los norteamericanos en la base norteamericana Amundsen Scott, y luego hace escala a la isla de Auckland en Australia y vuelve sobre sus pasos, en una época donde, ya te vuelvo a decir, los aviones no estaban presurizados, o sea que vos arriba del avión ibas a 40 grados bajo cero, ¿sí? Había que hacer toda una ingeniería para que el combustible no se congele. La gente de la Armada utilizaba combustible de avión para el momento máximo de fuerza, que era despegar, y después le ponía combustible nafta común de auto al motor para que poder seguir volando, ¿sí? Y realiza algo que nadie lo había hecho hasta el momento, le colocan, la gente de la Armada ya también lo había hecho, para poder aterrizar en pistas de hielo que son muy cortas, porque la pista no está construida, unos cohetes externos, ¿sí? ¿Sí? En donde con un interruptor los prendían y los apagaban y le daba mayor impulso. Y la gente de la aviación, fundamentalmente Olesa, le coloca en la cola del avión, ubicás bien en la cola del avión, eso lamentablemente no tenemos fotos, en la cola del avión, le coloca una turbina francesa para mayor empuje. A ver, si vuelvo a la imagen anterior y si usted pero en la parte previa, perdón. Bueno, sí, ahí está. Si usted se para arriba de la foto con el botón apretado y lo corre hacia la izquierda, a ver si se mueve. No, perdón. No, perdone. Entonces, fíjate las proezas tecnológicas que hacía esta gente, y el objetivo de ellos, ¿cuál era? Marcar soberanía y presencia argentina. Gracias a los esfuerzos, voy a mencionar estas tres grandes de la Antártida, ¿no? Pujato, Leal, Olesa, en el caso de la Armada Quijano, Hermes Quijada, ¿sí? La presencia de la Armada realmente estaba en un pedestal muy alto a nivel internacional por las proezas que venía haciendo, que obviamente marcaran presencia y te dan a vos una posición de prestigio, ¿sí? Cuando vos comenzás a discutir sobre las cuestiones que hacen el Tratado Antártico. Estos fueron los verdaderos, pero también hay un montón de anónimos, ¿sí?, que se han jugado la vida. Yo mencioné en un momento a Marambio, ¿sí?, que gracias a él se pudo construir la primera base aérea en territorio antártico, pero hay un montón de argentinos y argentinas, ¿sí?, que marcan permanentemente, marcan y marcarán sin duda lo que es la presencia argentina soberana en territorio antártico. ¿Cuál es la situación hoy de
Mira, la la situación Antártida de hoy, Argentina. o sea, obviamente, sin duda, todo lo que son bases antárticas sigue manteniéndose, ¿sí? Obviamente debe haber ciertas restricciones presupuestarias por una cuestión, lamentablemente, de crisis económica. En un momento, sí, las campañas antárticas peligraron muchísimo porque hace un par de años nuestro rompehielos Iriza, en un trayecto a la campaña antártica, tuvo un incendio terrible, no se hundió de milagro, fue reconstruido, se tomó la decisión política de reconstruirlo, y es en que es como el cordón umbilical, hoy por hoy, sí, fundamentalmente, porque si no tenés que contratar rompehielos de otros países. Por ejemplo, hoy por hoy el país con la mayor cantidad de rompehielos, muchos de ellos de propulsión atómica, es Rusia en el Ártico. La presencia es terrible. Entonces, yo creo que hoy, indudablemente, nuestra presencia antártica sufre las crisis y las reducciones presupuestarias a las cuales todos conocemos que sufren nuestras Fuerzas Armadas, lamentablemente. Pero lo importante es que el espíritu está vivo, el espíritu de presencia, de soberanía, de esfuerzo y de sacrificio de los argentinos en la Antártida sigue en pie. Bueno, no sé si con esto ya estamos cerrando. La verdad que me encantó la historia, ¿no? Y hay No tenía cada, mucha expectativa no, y vos sabés que es algo que no se estudia en la no se secundaria, estudia, ¿no? no se estudia. ¿Y por qué? No sé, porque no sé, o sea, Pero hay una decisión política también yo en no creo que a enseñar veces esto. hay que replantear y decir, bueno, a ver, busquemos en la historia verdaderos ejemplos de argentinidad, que no te tenés que ir al 1700, al 1800, los tenés acá contemporáneos y que hacen parte de lo que es nuestro país y nuestra nación, y que realmente son historias de vida apasionantes, porque cada una de las proezas, tanto de Pujato, de Leal, de Marambio, de Quijada, de Oliesa, o sea, son para una miniserie de Netflix, Claro, sí, 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 realmente, sí. ¿sí? Olesa, perdón, Olesa. Y la presencia científica también. La presencia en científica, considerada en realidad pionera a nivel internacional en la Antártida, con un apoyo muy importante a lo que sería del Instituto Antártico Nacional, de la Dirección Antártica Argentina y obviamente del CONICET y de los elementos de los laboratorios científicos de nuestras propias universidades públicas. Perfecto. Bueno, me encantó la historia del día de hoy. Como siempre, ya vaya pensando para la Muy bien. semana que viene. Le agradecemos mucho a nuestra operadora. ¿Volverá? No sé, ¿cómo anda? ¿Volverá o no volverá? Sí, dice Sí, sí, está dice que sí. contenta. Bueno, vamos a ver los resultados después cuando lo subamos todo. Entre Está en todo directo esto, esto. sí, sí, estamos en directo. A todo esto también tengo que decir que la sinceridad se la bancó muy bien. Sí, señor. Muy Se la bien lo bancó muy bien, yerba. nos tomamos todo el termo de una manera impecable. Y como siempre, este programa se cierra con mi decisión dictatorial de escuchar una canción que elijo yo, que en este caso va a ser una canción de un rosarino, interpretada por otro rosarino, de la trova rosarina, lo que se llamó la Ajá, trova sí rosarina, señor, sí señor. coetáneo suyo, más o menos, Sí porque usted tiene más o señor, menos la misma edad de esta gente que vamos a escuchar. me imagino. La canción es de Adriana Bonicio. Ah, Adrián Rosarino, El que la interpreta es una de las mejores voces de la música popular argentina, que es Juan Carlos Juan Carlos. Baglietto. Y lo que vamos a escuchar ahora me parece que acorde a el tema que tratamos hoy es el témpano. Ah, La sí canción de señor. Abonicio interpretada por Juan Carlos Baglietto, que ya pone en pista nuestra operadora Mónica en el día de hoy. Es el que tiene... No, pausa. Ese. Ahí está.